Bienvenidos a la clase de la vía de las pentosas. Lo primero que te vas a preguntar es ¿dónde ocurre? El compartimento celular es el citosol. ¿En qué célula se lleva a cabo? En el eritrocito, en el hepatocito, en el tejido adiposo, en la glándula adrenal, en la tiroides, en los testículos, en la mama lactante y en músculo esquelético. La célula ejemplo que vamos a tomar esta clase será el eritrocito. Y aquí tenemos nuestro eritrocito. Entonces, la glucosa va a entrar a esta célula a partir de su glucotransportador específico. En este caso, en el eritrocito, el glucotransportador que se expresa es el GLUT1. También el GLUT3, pero vamos a tomar aquí el GLUT1 para ejemplificar cómo entra la glucosa. Esta glucosa será fosfatada en el sexto carbón para formarme glucosa 6-fosfato. Eso es lo primero que sucede en todas las vías y de hecho, bueno, pues aquí es el primer paso de la glucólisis. Va a utilizar una molécula de ATP, va a salir en forma de ADP y la enzima que cataliza esta reacción es la hexocinasa. En este caso estoy en el eritrocito, entonces no hay otra opción, es hexocinasa. La siguiente enzima se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y va a utilizar un NADP oxidado y lo va a reducir. El producto que me va a dar es 6-fosfogluconolactona. Fíjate cómo estas moléculas todas tienen 6 carbonos. Más adelante esto va a cobrar importancia. La siguiente enzima se llama lactonasa. Gracias a una molécula de agua, va a formar 6-fosfogluconato. Seguimos en 6 carbonos. La siguiente reacción va a ser catalizada por una enzima que va a ocupar un NADP oxidado y lo va a reducir. Además de liberarme una molécula de dióxido de carbono. Por lo tanto, estoy perdiendo ya un carbono y la enzima que cataliza esta reacción es 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Lo que voy a tener como resultado es una ribulosa 5-fosfato. Esta tiene 5 carbonos porque ya perdimos uno. Y bueno, lo que va a suceder es que esto va a darse 3 veces para iniciar la vía de las pentosas. Hasta aquí estábamos en la fase oxidativa, vamos a dar paso a la fase no oxidativa. Entonces, la ribulosa 5-fosfato, gracias a una epimerasa, me va a permitir formar una gilulosa 5-fosfato. Una de estas ribulosas tendría que formarme una ribosa 5-fosfato y aquí voy a tener moléculas de 5 carbonos. Una isomerasa es la que me va a permitir formar a la ribosa 5-fosfato y pues de una vez te adelanto que obviamente esta no me va a servir para la síntesis de ácidos nucleicos. Pero resulta que la vía de las pentosas fosfato va a tratarse de la combinación de estas moléculas. Esta gilulosa de 5 carbonos y esta ribosa de 5 carbonos me van a formar gliceraldehído 3-fosfato y cedoheptulosa. Mira cómo el número de carbonos se conserva. Yo partí de 10 carbonos y ahora tengo 10 carbonos, pero distribuidos diferente. La siguiente reacción va a unir o a fusionar estas dos moléculas para darme fructosa 6-fosfato y eritrosa 4-fosfato, con 6 carbonos la fructosa y 4 la eritrosa. Sigo teniendo 10 carbonos en juego. El siguiente paso va a utilizar la gilulosa que me había quedado pendiente y voy a formar fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Entonces mira cómo tengo estas moléculas que de hecho pues son intermediarias de la glucólisis. Voy a estar formando todas estas moléculas gracias a una transcetolasa al principio, una transaldolasa y otra transcetolasa. Lo más importante aquí es reconocer la importancia de esta vía. Y bueno, no voy a perder la oportunidad para hacer un rápido resumen sobre la glucólisis, en donde pues tenemos a la glucosa 6-fosfato
que se habrá formado en el eritrocito, me va a dar fructosa 6-fosfato, con la adición de otra molécula de ATP, otro fosfato, voy a formar fructosa 1,6-bifosfato, que se va a partir en dihidroxiacetona-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, mira, ya apareció aquí por si no sabías en dónde encajarlo. Después el gliceraldehído 3-fosfato en una reacción reversible me forma 1,3-bifosfoglicerato y resulta que aquí, gracias a una mutasa, este 2,3-fosfoglicerato que se forma me va a ayudar a disminuir la afinidad de la hemoglobina y el oxígeno. Y esto se va a ver, como ya te lo había explicado, en una curva de disociación de la glucosa. Luego este 1,3-fosfoglicerato puede pasar a 3-fosfoglicerato y también gracias a una fosfatasa, este 2,3-bifosfoglicerato puede pasar a 3-fosfoglicerato y retomar esta vía glucolítica. Entonces yo voy a tener aquí al 2-fosfoglicerato formado y después fosfoenol piruvato y este fosfoenol piruvato me va a formar piruvato. Posteriormente, pues como estoy en el eritrocito, pues la lactato deshidrogenasa me va a formar lactato y así es como voy a llevar a cabo mi metabolismo energético. Aquí utilizo también un NAD reducido y me da un NAD oxidado. Aquí podemos observar cuáles son las moléculas de importancia de esta vía. Vamos a tener la producción de NADP reducido y de ribosa 5-fosfato y pues vamos a analizar cuál es la importancia de estas dos moléculas. Resulta que el NADP reducido va a ser un superpotente agente reductor. Va a funcionar o lo vamos a utilizar para la síntesis de ácidos grasos y también para el metabolismo del colesterol, además de la síntesis de nucleótidos y la síntesis de neurotransmisores. Por otro lado, la ribosa 5-fosfato, pues la vamos a utilizar para la síntesis, obviamente, de ADN, de ARN, pero también de adenosintrifosfato, de nicotinamida, de FAT, de coenzima A. Entonces, son moléculas muy importantes para muchas otras vías. En cuanto a la importancia del NADP reducido como agente reductor, estamos obligados a hablar de la defensa antioxidante y es que, bueno, se forman especies reactivas de oxígeno que tendrán que ser neutralizadas por un sistema enzimático que consiste por lo menos en 3-4 enzimas que te estoy poniendo aquí. La primera es la superóxido dismutasa. Esta superóxido dismutasa me va a llevar del anión superóxido a peróxido de hidrógeno. Luego la catalasa me puede llevar este peróxido de hidrógeno a una molécula de agua y una de oxígeno, ahí está mal escrito. O también la glutatión peroxidasa me puede permitir llevar esta molécula de peróxido de hidrógeno a 2 moléculas de agua. Es importante mencionarte que para que la glutatión peroxidasa funcione necesita de la presencia de glutatión, específicamente de glutatión reducido. Lo va a oxidar para que se pueda llevar a cabo esta reacción de neutralización del peróxido de hidrógeno. Y para que este glutatión que sale oxidado de esta reacción pueda volver a reducirse, se utiliza otra enzima que se llama glutatión reductasa. Y esta glutatión reductasa, justamente la molécula que utiliza para reducir al glutatión es NADP reducido. Entonces en esa reacción entra NADP reducido, sale oxidado y así es como yo reconstituyo, digamos, al glutatión reducido para que la glutatión peroxidasa funcione y poder llevar de peróxido de hidrógeno a 2 moléculas de agua. Muy bien, pues entonces vamos a hablar de la deficiencia que podemos encontrar en esta vía y esa es la de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que como pudiste darte cuenta, pues realmente es la primera enzima de la vía de las pentosas. La deficiencia de esta enzima se hereda en un patrón ligado a X, ya que su gen se encuentra ubicado en el brazo largo del cromosoma X en la banda 28.
Esta es la deficiencia enzimática más frecuente, por lo tanto, pues tienes la obligación de aprendértela y recordarla. Mira, a manera de resumen, el cuadro clínico se caracteriza por anemia hemolítica, entonces siempre que hables de anemia hemolítica tienes que recordar esta deficiencia. Vamos a encontrar crisis hemolíticas tras el consumo de habas, a esta condición se le llama favismo y no nada más tras el consumo de habas, las personas con esta alteración también van a presentar crisis hemolíticas cuando tengan alguna infección o tras el consumo de ciertos medicamentos. Ahora, ¿por qué hay crisis hemolítica en un paciente que tenga la deficiencia de esta enzima? Y la razón es la siguiente: si no hay glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no habrá producción de NADP reducido. Y en el eritrocito, esta es la única vía de obtención de este metabolito súper importante que, como te acabo de explicar, tiene un papel estrella en la defensa antioxidante. Por lo tanto, si yo no tengo este potente agente reductor para que funcione mi sistema enzimático que me defiende contra el estrés oxidativo, pues precisamente lo que va a presentar este eritrocito es estrés oxidativo, lo que me va a llevar a hemólisis, y la hemólisis, por lo tanto, me va a provocar hiperbilirrubinemia neonatal con el riesgo de kernícterus y, por supuesto, el posible daño neurológico. Se va a manifestar entonces como una anemia hemolítica aguda y, como te decía, en los adultos el cuadro está caracterizado por el favismo, en donde en las habas esta visina y convisina son las moléculas que se encuentran en estos alimentos y son los que provocan el estrés oxidativo. Puede presentarse frente a infecciones o medicamentos como por ejemplo la primaquina y se va a manifestar como malestar, debilidad, dolor lumbar y abdominal, ictericia que se puede presentar hasta 2 o 3 días después, coluria, anemia normocítica normocrómica con la presencia de cuerpos de Heinz y pueden reportarnos anisocitosis y policromatosis, además de esferocitos. El peor escenario sería una falla renal aguda. Este es entonces el panorama general de la vía de las pentosas, una vía importantísima en muchas células, con especial relevancia en el eritrocito, que me permite obtener NADP reducido y ribosa 5-fosfato para la biosíntesis de todas las moléculas que acabamos de platicar. No olvides que la deficiencia de la primera enzima de la vía de las pentosas fosfato, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, es la responsable de crisis hemolíticas agudas, hiperbilirrubinemias en el paciente neonatal y que esta es la deficiencia enzimática más frecuente en nuestro medio.